versículo 11 y lo vamos a hacer hasta el 13 lo vamos a hacer. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies para saber que lo tiene. Dios bendiga a los que nos van a estar mirando por este medio de comunicación, esperando que el Señor también le hable a su vida, a su corazón, así como a la iglesia Maranata. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Bueno, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. El tema de hoy, de esta tarde, es cuando Dios guarda silencio. Ese es el tema de hoy. Cuando Dios guarda silencio. Yo he orado al Señor y le he pedido en varias ocasiones al Señor que nos dé esa hambre y esa sed, pero no de la comida física, porque la comida física siempre tenemos hambre nosotros. Como yo he mencionado prédicas atrás, nosotros solamente trabajamos en algunas ocasiones 8 horas, y cuando nos vamos al trabajo, en algunas ocasiones pasamos por alguna tienda y compramos un café y un pan para poder aguantar para la hora del lonche o el almuerzo. Y otro de nosotros no pasamos a la tienda, pero comemos un buen desayuno antes de irnos a trabajar. Y es bueno porque es saludable para el cuerpo. Como también es saludable ayunar, como decía, ¿verdad?, el hermano Jair el viernes, que nos cuesta desayunar. A mí ayunar, no desayunar. Desayunar no nos cuesta. Lo que nos cuesta es ayunar, y muchas veces nos cae pesado. Pues es bueno, hermanos, que nosotros podamos comer, y cuando se llega a las 12 del mediodía, ya como que la panza empieza como a hacer ruido, y yo digo que la más chiquita se quiere comer a la grande, hablando de una lombriz, ¿verdad, hermano? Pero yo le pido al Señor que en Maranata haya hambre y sed de su palabra, que ese deseo sea en cada uno de nosotros, de los que formamos parte de este rebaño. Gloria a Jesús. Pero vamos a mirar, voy a hacer 3 divisiones en esta porción bíblica. Número 1, un aviso. Número 2, un juicio. Y número 3, una solución. Número 1, un aviso. Número 2, un juicio. Número 3, una solución. ¿No se le hace como algo común a los padres que cuando tienen un niño y le dice no hagas eso, ahí está el aviso
después del aviso viene un juicio, que sería que si no hace lo que le están diciendo que no haga, entonces lo que va a venir va a ser la correa, va a ser vara, y también hay una solución. Y la solución sería para que si este niño está haciendo algo que no debería de hacer y este niño no deja de hacer eso, solamente quedaría en el aviso y la solución, pero no vendría el juicio. Y esto quiero que se le quede en su corazón. Estas tres divisiones serían. Pero vamos a mirar, hermanos, lo que es el contexto de lo que hemos leído en este momento, esta porción bíblica. Y el contexto de esta porción bíblica es que en la cultura Antiguo Oriente, el hambre y la sed era un símbolo de castigo de Dios. O sea que cuando no había lluvia, cuando no había provisión, entonces las personas decían: el Todopoderoso nos está castigando, por lo cual no ha mandado la lluvia, por lo cual no hay comida, no hay provisión, no hay agua. Estamos sufriendo por un castigo de allá arriba. Hermanos, yo me recuerdo hace muchos años atrás, que yo no sé si pegaría en diferentes partes de estados de México, no sé si pegaría en diferentes países, pero hubo un año que hizo historia en el estado de Guerrero. En ese año, yo me recuerdo, estaba pequeño, que no había nada, que no había caído el agua, que las personas que sembraban no pudieron tener cosechas, había una necesidad. Las personas se paseaban de un lugar, de un pueblo a otro pueblo para agarrar las provisiones, y muchas veces lo hacían caminando porque había una gran necesidad, porque no había que comer. Y me recuerdo que en el estado de Guerrero, por lo regular, había una masa que no le gustaba a las personas consumirla, sino que a las personas les gustaba la masa que era 100% de maíz. Pero en ese tiempo, hermano, hasta esa masa, si la vendían, se la compraban. Todo lo compraban porque había una gran escasez de lo que era la provisión diaria. Y es lo que pensaban estas personas, que cuando venía una escasez, venía el hambre, era porque el Señor los estaba castigando. Pero en los días de Amós, hermanos, él profetizó en el tiempo del rey Jeroboam II en Israel, y Israel vivió una época, como le llaman por ahí, una época dorada. Tenían prosperidad y económicamente estaban estables. Las ciudades eran seguras, el templo estaba lleno, había rituales, el pueblo se había acostumbrado a lo que era lo religioso, pero no había una relación con el Dios Todopoderoso. Había abundancia de pan, pero había escasez espiritual. Por eso Dios anunció a través de Amós un juicio que vemos en Amós 8:11. Hermano, esto no era que el Señor iba a mandar una hambre y sed de su palabra. Esto no era de que las personas iban a desear escuchar la palabra de Dios.
Eso no era de que las personas se iban a amontonar en las iglesias, en los edificios, en los templos donde se hablara la palabra de Dios. Lo que estaba diciendo el Señor estaba mandando un aviso. Y que iba a venir un juicio. Dios enviaría hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni tampoco hambre de agua. De agua, sino de la palabra de Dios. Eso sería el castigo más duro para el hombre. El silencio de Dios, que siempre el hombre siempre había escuchado que el Señor le hablaba. Y nosotros podemos mirar que este pueblo no se arrepintió. Y de ahí es donde nos llegan lo que le llaman los 400 años en el cual el Señor no habló. En la Biblia hay una época, una etapa oscura. Lo que es de Malaquías a Mateo, nosotros solamente podemos ojear y ya estamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero en la historia no es así. El Señor levantó a profetas en su pueblo, pero su pueblo no les obedecieron a los profetas. Y el Señor dice: voy a mandar, pero no voy a mandar como ustedes tienen pensado. Voy a mandar un castigo, pero no va a ser de hambre física, sino espiritual. Y entonces el Señor, miramos que en Malaquías el Señor guarda silencio. Pasaron 100 años y el Señor no habló. El Señor no levantó a un hombre que hablara palabra de Dios. Pasaron 200 años y el Señor no habló, sino que el Señor estaba guardando silencio. Pasaron 300 años y el Señor no hablaba. Y pasaron 400 años. Se cree que fueron un poquito más de 400 años que el Señor no habló. Y las personas buscaban palabra del Señor. Por eso dicen, ¿verdad?, que las doncellas hermosas irían de mar en mar porque buscaban palabra de Dios. Los varones irían buscando palabra de Dios porque siempre va a haber personas que van a querer palabra de Dios, aunque la mayoría no quiera. Siempre va a haber un remanente que se va a guardar para el Señor. Siempre habrá un remanente que buscará la presencia de Dios. Siempre habrá un remanente que buscará la palabra de Dios. Como cuando Elías dice: Señor, solamente yo he quedado y todavía quieren matarme. Y el Señor dice: no solamente eres tú, hay 7,000 más. Porque siempre va a haber un remanente. Pues este momento se le conoce 400 años de silencio, donde el Señor no habló, hermanos. El Señor guardó silencio. Así como un padre de familia le da aviso a su hijo cuando está haciendo algo que no está bien, nuestro Dios es un Dios amoroso. Y el Señor nunca va a mandar un juicio sin antes advertir a las personas. Primero el Señor les dice lo que va a pasar y después pasa si las personas no se arrepienten. Número 1, dijimos entonces un aviso. Y en el versículo 11 al principio dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dios es bueno. Antes, como le decía, de hacer una cosa, le dice al hombre para que el hombre no tenga excusa. Podemos mirar
que el Señor le dijo, le avisó a Adán de las consecuencias que vendrían si Adán desobedecía. Le dijo en Génesis 2, 16 a 17, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Miramos que Él está dando primero la advertencia, el aviso a Adán. Si Adán no hubiese desobedecido, la historia fuera diferente. Pero miramos que después del aviso vino el juicio, porque Adán desobedeció y él pecó en contra del Señor. Miramos también que el Señor avisó a Noé sobre el diluvio. En Génesis 13 al 14 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo os destruiré con la tierra. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dice a Noé que la tierra sería destruida por diluvio, y la destruyó después de construir el arca. Le avisó, hermanos, como 120 años antes a Noé, y le dijo cómo podían salvarse. Se cree que durante ese tiempo, durante ese periodo, Noé predicó la palabra para que por medio del arca se pudiera salvar a la persona. Pero las personas fueron avisadas, pero las personas no quisieron escuchar a Noé, sino que las personas se rehusaron y mucho menos le iban a ayudar a construir el arca. Después de que se cerró el arca, ya no había oportunidad, porque ya el aviso se había dado. Ya lo que venía era juicio para todas esas personas. Y miramos también de que Dios también le avisó a Nínive a través de Jonás. Y usted sabe la historia, y hemos predicado, ¿verdad?, acerca de Jonás, de que él no quería ir a predicar la palabra. Pero el Señor le quería avisar a ese pueblo, y le quería decir que venía juicio sobre esas personas, porque estas personas, el mal había subido a la presencia del Señor. Y queriendo o no queriendo, Jonás fue a predicarle a estas personas. Y dice que camino de un día, él no iba predicando así como uno predica, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, sino que él lo que predicaba era juicio para esa ciudad. Pero esas personas no hicieron caso omiso. Estas personas no cerraron su corazón, estas personas no cerraron su oído, sino que al escuchar de que vendría juicio a corto tiempo, estas personas, el rey y todos los demás, entonces ellos empezaron a humillarse ante la presencia del Señor, y ellos ayunaron, y el Señor ya no le mandó juicio, porque el Señor es un Dios amoroso, grande en misericordia, que si nosotros nos arrepentimos, el Señor no manda lo que iba a mandar. Hermanos, y el día de hoy el Señor nos está avisando a través de Pedro. Pedro, en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Han pasado más de 2000 años atrás, donde se predicó esta palabra, donde el Señor ha estado avisando a través de Pedro de que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con cada uno de nosotros, porque el deseo de Él no es que el ser humano perezca, sino que el ser humano se arrepienta, que el ser humano pueda volverse al Dios Todopoderoso para que pueda tener salvación y vida eterna. El Señor, entonces, lo primero que hace, siempre da un aviso, y nosotros tenemos ese aviso. Las personas, cuando se le predica la palabra, es el aviso que el Señor le está dando a cada uno de ellos, porque Cristo viene pronto o hay un juicio que se acerca. El Señor no va a traer el juicio sin antes dar un aviso. Número 2, hermanos, hay un juicio. No hambre de pan, dice en ese mismo versículo 11b. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En la abundancia, hermanos, muchas personas se olvidan de Dios. En la abundancia, hermano, muchas personas piensan que Dios está con ellos. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo su época dorada. Estaba en la cúspide. Estaba en el éxito. Y ellos pensaban que todo lo que ellos tenían era porque estaban bien con Dios. No le faltaba nada. Había todo lo suficiente. No tenían necesidad. Y ellos pensaban que estaba bien con Dios Todopoderoso. Pero la cosa es que no estaba bien. Ellos estaban mal. Y nosotros miramos que también había una iglesia, la famosa iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17. Esta iglesia fue el Señor que le habló a través de Juan. Y le dice, porque tú dices que eres rica. Económicamente, hermano, esa iglesia era rica. Económicamente ellos tenían. Pero dice que decían ellos, nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido. Y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y dice el Señor Jesús, ¿no saben que ustedes son desaventurados? Y la palabra desaventurado, hermanos, es una persona que está en completa necesidad, una persona que está desprotegida. Y el Señor Jesús le dice, ustedes están en necesidad, ustedes están desprotegidos. Le dice, ustedes son miserables. Ustedes son pobres, ustedes son ciegos y ustedes están desnudos. Es lo que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia que tenía mucho. Hermanos, el tener mucho no es que fuera malo. Lo malo es que ellos se habían olvidado de la presencia del Señor. Lo malo es que el pueblo de Israel se había olvidado del Dios Todopoderoso. Moisés, muchos años antes, él le había dicho que cuando llegaran a la tierra prometida, iban a tener casas que ellos no habían construido, iban a tener viñas que ellos no habían plantado. Pero dice, guárdate de que te olvides del Dios Todopoderoso que te sacó de Egipto. Guárdate de
que nunca te olvides del Dios que te ha sacado. Y ellos se olvidaron de Dios en la prosperidad, como lo fue en la iglesia de la Odisea. El juicio es que Dios enviaría escasez, pero no de alimento físico, sino de su palabra. El juicio, dice por ahí, hermano, más temible, no es una guerra, aunque se muere mucha gente, inocente o no inocente. El juicio más temible no es la pobreza. El juicio más temible no es la enfermedad. El juicio más temible no es el hambre, que el hambre puede ser dura. Dice por ahí que el juicio más temible es que el Señor guarde silencio. El juicio más temible es que el Señor ya no hable. El juicio más temible es que el Señor diga hasta aquí nada más. Entonces el hombre ya no escucha la palabra, ya no escucha la voz de Dios. El hombre ya no escucha la palabra del Señor. Y eso es lo más temible para el hombre. Lo más temible, hermano, para la iglesia es que pueda estar grande. Lo más temible es que pueda haber una orquesta. Lo más temible es que podamos estar prosperados. Pero lo más temible es que nos falte la presencia de Dios en este lugar. Lo más temible, hermano, es que el Señor ya no hable a través de los que predican. Lo más temible es que nosotros ya no nos endurezcamos nuestro corazón. Lo más temible, hermano, es que seamos sordos a la voz del Señor. Eso es lo más temible. Hermano, hambruna han pasado. Necesidades hemos pasado. Pero lo más duro para las personas es que Dios guarde silencio. Yo me imagino durante esos 400 años de silencio, cuando el Señor levantó a Malaquía, el Señor reprendió a los sacerdotes, el Señor reprendió al pueblo. El pueblo hacía lo que quería, el sacerdote ofrecía lo que quería. No había temor del Señor. La palabra la menospreciaban. Lo más temible, hermano, fue cuando el Señor guardó silencio. ¿Se imagina las personas buscando de allá para acá, buscando que el Señor hablara, buscando que el Señor, la Shekinah de Jehová, ¿verdad?, descendiera en el templo de Salomón, que pudieran mirar el humo como cuando el Señor estaba en el templo, que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que pudiera venir pero con buena noticia, que pudieran decir: el Señor habló, el Señor dice que el pueblo está bien, el Señor habló y dice que estamos haciendo las cosas bien, el Señor se agrada de lo que nosotros estamos haciendo. Pero usted se imagina entrar al lugar santísimo, no sentir nada, no mirar nada, no escuchar nada, porque la presencia de Dios no estaba. Podía haber gritos, podía haber algarabía, podía haber canto, podía haber danza, pero ¿de qué servía si no había presencia de Dios? Y es lo que está pasando en la iglesia en estos tiempos. Ya no se está predicando la palabra como debería. El Señor ya no está hablando a través de su siervo. ¿Por qué? Porque les da miedo de que el Señor hable duro a la iglesia. Porque la iglesia se va a sentir. Porque la iglesia ya no va a venir. Porque nos vamos a quedar solos. Más vale quedarse solo, pero con la presencia de Dios. Más vale quedarse solo, pero que el Señor hable, que el Señor ministre. Es lo que necesitamos, hermano.
presencia de Dios en medio de este tiempo. Que el Señor, si nos va a reprender, que nos reprenda. Que digamos, ay Señor, que digamos, dura es tu palabra, pero nos conviene obedecerla. Que no importa que esté dura, pero es palabra tuya y la queremos recibir con gozo. Pero cuando Dios guarda silencio, hermano, es triste. Yo me imagino cuando el Señor guardó silencio y los ancianos que buscaban realmente la presencia de Dios. Yo me imagino que muchos de ellos lloraban más que ahorita en el muro de los lamentos. Muchos de los ancianos, hermanos, rabinos, en este momento están en el muro de los lamentos. Están llorando en ese lugar, anhelando un templo que un día tuvieron, esperando al Mesías que ellos no recibieron. Yo me imagino en ese tiempo que la gente, los ancianos que buscaban de la presencia del Señor, que los jóvenes que buscaban de la presencia del Señor, probablemente no muchos, probablemente pocos, pero muchos de ellos lloraban porque esperaban que el Señor le hablara, porque esperaban que el Señor le ministrara, porque esperaban que el Señor le corrigiera. Pero el Señor había guardado silencio porque Él estaba mandando un juicio. Que nosotros amemos la palabra, hermano. Que nosotros amemos que el Señor nos hable. Que nosotros amemos que el Señor nos ministre. Que la palabra, por más dura que sea, la palabra es para que nosotros podamos crecer. El deseo del Señor es que nosotros podamos crecer espiritualmente. El deseo del Señor es que nosotros podamos ser formados espiritualmente. Que venga lo que venga, que nosotros podamos estar firmes en la presencia del Señor. Que podamos decir al Señor que nos falte todo, Señor, pero menos su presencia. Que nos falte todo, Señor, menos su palabra. Que podamos tener la palabra en papel, pero lo mejor que la podamos tener en nuestro corazón. Que podamos tener la palabra en el teléfono, pero lo mejor que la podamos atesorar en nuestro corazón. Eso es lo mejor, hermano. La necesidad que nosotros podamos tener, hermano, puede ser dura. Nos puede faltar casa, carro, comida. Pero lo más duro es que nos falte la presencia de Dios. Lo más duro es ya no escuchar la palabra del Señor. Lo más duro es endurecer su corazón. Porque la persona que endurece su corazón, ya no hay esperanza, hermano. No hay esperanza. Cuando ya la persona está con un corazón duro, no hay esperanza, es difícil, es duro. Número 3, hermano, hay una solución. Hay una solución. Y yo le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de usted con sus hijos. Cuando usted le avisa a un hijo que no haga algo, es porque usted lo ama. Si su hijo anda manejando a alta velocidad,
y usted lo ama, lo amonesta, le da un aviso. Y el juicio sería, si no acata las reglas, te quito las llaves, te quito el carro. Y usted lo puede hacer. Eso sería el juicio por no escuchar. Y usted se lo quita. Pero si esta joven o este joven, ¿verdad?, escucha la amonestación y dice, tiene razón. Mi padre o mi madre me ama y ellos quieren que yo viva muchos días. Ellos no quieren que yo tenga un accidente. Ellos no quieren que yo quede inválido, inválida. Ellos no quieren que yo me muera a temprana edad. Porque el padre ama a sus hijos. Y la solución es que el hijo escuchara los consejos de su padre o de su madre. Y no le quitan el carro y todo está bien. La solución, hermanos, para que el Señor no guarde silencio es, y que no, ¿verdad?, que la solución para el pueblo de Israel es que pudieran haber hecho cuando el Señor levantó a Amós, que hubieran hecho como hizo el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive se arrepintieron de corazón. Ayunaron hasta los animales, los animalitos, ellos no tienen raciocinio. Y ellos dijeron, vamos a hacer que hasta los animales ayunen para ver si el Señor tiene misericordia. Ayunaron. Si venía juicio, ahí sí también los animalitos iban a salir, ¿verdad? Y la solución es arrepentirse. La solución para el pueblo de Nínive fue que se arrepintieron. Y en el arrepentimiento lo hicieron expresando el dolor por haberle fallado al Dios Todopoderoso, que le traía juicio si no se arrepentía. El Señor solamente le daba 40 días, hermano. Es lo que le predicaba Jonás al pueblo de Nínive. Y el Señor lo hubiera hecho, sí lo hubiera hecho. El Señor es Dios Todopoderoso para poder hacer el juicio que Él dice, sí. Pero la solución es que Él los quería corregir porque también amaba a ese pueblo. Porque ese pueblo también, el Señor le había placido que ellos crecieran. Dice que había más de 120,000 personas en ese lugar que iban a perecer. Y la solución es que ellos prestaran oído a la voz del Señor y que ellos se arrepintieran de corazón. Y nosotros podemos mirar una historia bonita. Y la historia es que el pueblo de Nínive, el Señor no lo destruyó. Sin embargo, miramos al pueblo de Israel. El Señor le levantó profeta y le dijo lo que iba a pasar, y el pueblo fue cautivo. El Señor guardó silencio porque el pueblo no se arrepintió. Y la solución, hermanos, está en que nosotros escuchemos la advertencia de Dios como buen hijo. La solución está en que nosotros nos arrepintamos de lo que al Señor no le agrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo que al Señor no le agrada? Arrepintámonos de corazón para que el Señor siga hablando a nuestras vidas. A mí me contaba un testimonio y yo me gozaba apenas hace como 2 días.
Y no se lo voy a dar así largo, solamente quiero, que usted pueda, que nosotros podamos mirar cómo nuestro Dios es amoroso. Las personas se descarrían, hermano. Y aún descarriados el Señor le habla. Me estaban contando apenas de Zuli lo que ella había tenido un sueño, en donde unos hombres la querían matar junto con su nena, y ella se ponía a llorar. Y era como la persecución. Y ella dice que ella hoy se fue a la iglesia, hermanos. Ella dice que le estaban pasando cosas que ella no puede expresar. Y dice que en su corazón había esa necesidad de que ella tenía que regresar a la iglesia. Y dice que en estos días se encontró al pastor, y no es una coincidencia. Se lo encontró y le dijo al pastor que fuera a la iglesia, que la esperaban allá. Yo no sé si por pena, y yo sé que allá es un estado, hermano, y un pueblo que está pesado para los cristianos, pero se armó de valor porque dice que, que el Señor le está hablando y no lo quiere ya buscar cuando haya más necesidad. Y es lo que pasa con el Señor sigue hablando. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir perseverando, que no digamos nos vamos a descarriar para que el Señor nos hable allá afuera, sino que permitamos que el Señor siempre nos sea ministrando a través de la palabra, que el Señor sea hablando siempre a nuestra vida, a nuestro corazón, y que cuando haya algo que no está bien, y si el Señor nos reprende, que podamos decirle gracias, Señor, gracias por esta reprensión, porque el Señor dice que al que toma por hijo Él disciplina, porque Él ama. Y lo importante, hermano, que siempre escuchemos la palabra de Dios. Lo importante es que nos arrepintamos si no estamos haciendo una cosa bien, porque no solamente se puede pecar cuando uno está descarriado, o cuando uno está fuera de la iglesia. Uno puede pecar estando en la iglesia, o uno puede estar descarriado estando en la iglesia. Pero lo importante es arrepentirse, y arrepentirse de corazón. Humillarse ante la presencia del Dios Todopoderoso y obedecer la voz de Dios. Que nuestra oración, hermanos, sea que el Señor, ¿verdad?, a nosotros nos dé hambre y sed de su palabra, pero no como juicio, sino como una necesidad que nosotros tengamos todos los días. Esta palabra era un juicio para el pueblo de Israel, pero que nuestra oración sea: Señor, a nosotros, Señor, danos hambre, que así como nosotros tenemos hambre de esa comida física, que nosotros podamos tener hambre de la comida espiritual, porque la comida física solamente sacia nuestro cuerpo, pero la comida espiritual sacia nuestra alma. La palabra del Señor dice que no
solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente, ciertamente se necesita el pan físico para que nosotros podamos sobrevivir y nosotros podamos tener fuerza en nuestro cuerpo. Porque si nosotros dejamos de comer, este cuerpo se debilita. Si nosotros dejamos de comer, después la carne está pegada al hueso y nosotros vamos a perecer. Pero si nosotros comemos saludablemente, estaremos fuertes. Nosotros también necesitamos comer bien espiritualmente para que nosotros estemos fuertes espiritualmente. Que le digamos al Señor: Señor, dame hambre y sed de buscar tu palabra. Que cuando yo abra la Biblia, Señor, me hables a mi corazón. Que cuando yo abra la Biblia me ministre con tu palabra. No sé si a usted le ha pasado que estando uno leyendo la palabra, escasamente me ha pasado, no muchas veces, pero el Señor ministra y en medio de la lectura el Señor quebranta a uno y uno puede llorar en la presencia del Señor. Hermano, eso es hermoso, que uno pueda tener ese momento en el cual el Señor lo puede quebrantar en medio de una lectura bíblica. Yo me recuerdo la primera vez que leí a José y miré el amor que el Señor le había puesto a este hombre para no tener resentimiento. Y yo estuve llorando en la primera vez que leí esa porción bíblica. Cómo el Señor puede poner tanto amor en una persona para que no pague mal con mal, sino que a pesar de lo que lo habían hecho, él había podido decir: no le doy comida. Sin embargo, sustentó a sus hermanos durante ese periodo de hambruna. Es bonito, hermano, que el Señor ministre en medio de su oración, en medio de la lectura, en medio de la alabanza, que el Señor ministre en nuestra vida, nuestro corazón. Es hermoso, hermano. Nunca permita, ¿verdad?, que el Señor no hable a su vida, a su corazón. Si usted se siente, hermano, árido su tierra, si usted siente, hermanos, que la lluvia, hablando de su corazón, no está cayendo, si usted siente que su corazón está seco, es hora de pedirle al Señor: Señor, glorifíquese en mi vida y en mi corazón. Ministra mi vida, ministra mi corazón. Háblame, que yo te quiero escuchar. Como decía, ¿verdad?, Samuel, que podamos decir: heme aquí, que tu siervo escucha. Póngase sobre sus pies.